Muy buenas tardes o buenas noches tengan cada uno de ustedes. Seguimos bien contentos aprendiendo acerca de nuestro Dios, siendo retados. Desde el día de ayer hemos escuchado acerca de por qué es importante conocer a nuestro Dios, cómo es que Dios se ha revelado a nosotros. Después hablamos sobre la santidad de Dios con el hermano Ken Casillas, y hace rato en la tarde estuvimos abordando el tema de la soberanía de Dios y también del Dios trascendente e inmanente, el gran Dios que tenemos, y no deja de maravillarnos. Y ahora viene una ponencia muy interesante porque en muchas ocasiones pensamos que Dios no puede ser un Dios de ira, o Dios no puede tener ira en él, pero también es una de sus características o de sus atributos, y que es importante que conozcamos. Así que quiero presentarles en esta tarde a un querido amigo, Santiago Armel. Él tiene una maestría y una maestría en divinidades, y su maestría en teología en el Master's Seminary. Es pastor de Iglesia Bíblica Cristiana en Cali, Colombia. También sirve como director de la conferencia Baluarte de la Verdad, también en dicha ciudad. Santi sirvió por muchos años, así fue como yo le conocí. Sirvió como por varios años en la conferencia Expositores. Él era el administrador, el organizador de dicha conferencia en Grace Community Church en California. Ha contribuido en diferentes libros como De Vuelta a Cristo, un libro que fue hecho por Soldados de Jesucristo y que tenemos en impresión en Editorial Levi. También en Siervo Fiel, también contribuyó en Ti Confiaré, Antiguo y Nuevo Testamento, y en Declaring His Glory Among the Nations. Así que pues ya tiene bastante experiencia contribuyendo en diferentes libros que han sido de bendición para el cuerpo de Cristo. Santi está casado con Juliana, tienen a su hijo Santi. Así que sin más quisiera presentar a Santiago, que nos trae este tema tan importante, el Dios de ira. Muy buenas noches a todos, realmente es un placer y un gozo para mí poder estar aquí con ustedes, poder exponer la palabra de Dios esta noche, y especialmente quisiera dar un agradecimiento a Editorial Evi, no solamente por este evento que está organizando, sino también porque hacen un esfuerzo grande por publicar libros de sana doctrina que son de bendición para todo el pueblo de Dios, especialmente en Latinoamérica y en España. Así que estamos bien alegres, bien gozosos de poder estar con ustedes. Y también quisiera dar un agradecimiento especial a Armando y a Bruce. Ha sido un gozo para mí conocerlos, unos hermanos fieles, y realmente estamos agradecidos por el trabajo que hacen en la editorial. Ellos me han pedido que participe en esta conferencia hablando de los atributos de Dios, y en particular el día de hoy voy a estar hablando de el Dios de ira, o vamos a hablar de la ira de Dios como uno de sus atributos. Y es un tema que es complejo en algunos casos, viendo algunos versículos que son difíciles, no porque la Biblia no lo enseñe, sino porque nuestras mentes caídas a veces se rehúsan a creer en lo que el Dios verdadero es o cómo Él se ha revelado. Así que les pido que me acompañen para que tengan sus Biblias ahí en casa, pero también para que podamos orar en este momento, y sea por la gracia de Dios que su Espíritu Santo pueda iluminarnos y podamos comprender su palabra en esta noche. Oremos. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, con corazones humildes, realmente reconociendo que tú eres grande y poderoso, pero también dándote gracias, Señor, porque tú has decidido revelarte en tu palabra. Tú nos has mostrado tus atributos y tú nos has mostrado quién eres tú, Señor. Queremos comenzar pidiéndote perdón porque muchas veces nosotros hemos creado una imagen de lo que tú eres, Señor. Pero hoy queremos conocerte más y conocerte realmente, Señor, así como tú te revelas. Padre, damos gracias por todos tus atributos, por todas tus excelencias, por tu magnificencia, Señor, por tu grandeza. Podríamos estar la vida entera, la eternidad entera, adorándote, exaltándote, conociéndote, Señor, y aún nos va a faltar para conocerte más y más. Padre, te damos gracias por este tiempo.
Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que están siendo bendecidos a través de estas exposiciones, conociéndote a ti, Señor, conociendo a nuestro Dios, el Dios verdadero. Pero Padre, te pido algo particularmente, y es que todas estas conferencias no se queden simplemente en conocimiento intelectual, en instrucción a nuestras mentes, que es importante, pero que esto transforme nuestras vidas, Señor. Que el conocerte mejor a ti nos lleve a adorarte mejor y a servirte mejor. Padre, por favor, bendícenos y guíanos. Y por favor, ayúdame, Señor, para poder presentar este atributo tuyo de una manera que sea clara, Señor, y que honre con lo que las Escrituras han revelado acerca de ti, Señor. Guíanos y bendícenos en este momento, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, como les mencioné, vamos a estar hablando de el Dios de ira, o la ira de Dios como uno de sus atributos. Y como uno de los versículos base, quisiera que leyéramos Nahum 1:2. Nahum 1:2 dice lo siguiente: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. Y esa palabra irascible también podría traducirse como furioso. Y aquí está hablando de Jehová y lo está describiendo como un Dios que tiene celo por su pueblo, que tiene celo por la santidad, que es vengador. Él es quien traerá venganza al final de los tiempos para todos aquellos que son enemigos suyos y enemigos de su pueblo. Pero el versículo continúa diciendo: vengador es el Señor e irascible o furioso. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Hermanos, sabemos que la Biblia presenta los atributos de Dios desde diferentes ángulos. Hemos visto en las otras conferencias otros atributos y podemos pensar en varios que vienen a nuestra mente, y por supuesto uno que nos encanta, que nos agrada, que nos llena de confianza y que es un atributo que tenemos que exaltar, es el amor de Dios. En 1 de Juan 4:8 se enfatiza que Dios es amor, pero de la misma manera que se enfatiza en la Biblia que Dios es amor, también hay otros versículos que presentan los atributos de Dios desde otras perspectivas u otros atributos. Por ejemplo, en Hebreos 12:9 se presenta que Él es fuego consumidor. Nuestro Dios, el mismo Dios que es amor, al mismo tiempo Él también es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También se enfatiza en la palabra de Dios. De principio a fin, las Escrituras están comprometidas con revelar al Dios verdadero. Un Dios que no se acomoda a nuestra preferencia humana. Realmente eso es lo que sucede cuando creamos imágenes de Dios que no son reales, que no son acorde con la Biblia. La Biblia llama esto idolatría. Y realmente lo que nosotros hacemos constantemente con nuestra mente caída es crear ídolos, que son invenciones de dioses que no existen. La única forma de tener una definición correcta acerca de quién es Dios es yendo a la Escritura. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios ha dicho: así soy yo, estos son mis atributos, esta es la manera en que pienso, esta es la manera en que actúo. Así que la manera de pensar de Dios, de cómo podemos conocer a Dios verdaderamente, es yendo a la palabra. Y la palabra nos enfatiza múltiples atributos de Dios, pero uno de los atributos que se hablan o que se describen acerca de nuestro Dios es que es un Dios que tiene ira, un Dios que presenta furor. Él es un Dios que es permanente, sin cambios y sin sombra de variación, como dice Santiago 1:17. A este Dios verdadero es a quien el ser humano está llamado a adorar. No estamos llamados a adorar las imaginaciones que nosotros tengamos acerca de Dios. Estamos llamados a adorar al Dios de las Escrituras. Y es muy común, tal vez ustedes tienen familiares o tienen amigos que dicen: bueno, Dios no puede ser así, o mi Dios no puede ser así. Pero realmente esas son declaraciones absurdas. No es que tú tienes un Dios, el otro tiene otro Dios y puede escribirlo como quiera. No, todas esas son invenciones de hombres. Hay un Dios verdadero que se ha autorrevelado en las Escrituras y debemos conocerlo de esa manera. Así que no solamente podemos escoger los atributos que me gustan. Es decir, bueno, a mí me gusta la justicia de Dios, o a mí me gusta más el amor de Dios, o a mí me gusta más la misericordia, entonces voy a enfatizar eso. No, vamos a tomar todos sus atributos y nos vamos a dar cuenta que todos son verdaderos y que todos se expresan al máximo nivel.
Dios es justo al 100%, Dios es soberano al 100%, Dios es bueno al 100%. Todos sus atributos se manifiestan de manera perfecta, sin que haya contradicción entre ellos. Sus atributos son perfectos. Pero hay un atributo que es el que estamos mencionando en esta noche, y es que es la ira. Y pocas veces los cristianos meditan acerca de lo que significa adorar un Dios que tiene ira o que manifiesta ira. Pero necesitamos meditar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos meditar en un Dios que manifiesta ira? Pues porque la Biblia lo presenta. Y si la Biblia presenta a nuestro Dios de esta manera, debemos conocerlo y conocer este atributo a profundidad. Y ¿saben qué? No solo conocerlo y decir como, bueno, es un atributo de Dios, pero no me gusta tanto. ¿Saben qué debemos llegar? ¿Cuál debe ser nuestro objetivo? Voy a adorar a mi Dios que manifiesta ira. Y esa va a ser mi exaltación y mi adoración por ese Dios. Y conocer lo que vamos a conocer esta noche nos tiene que llevar al final a adorar a este Dios. Quiero aclarar algo. El hecho de que uno de los atributos de Dios sea la ira es algo bueno. Y pongamos esto como punto de partida. Si Dios manifiesta ira como uno de sus atributos, entonces quiere decir que ese atributo en él es bueno. Quiero decirles que no tenemos por qué avergonzarnos de que nosotros tengamos un Dios que manifiesta ira en algunos casos. Por el contrario, tenemos que empezar a exaltar y adorar a este Dios. Y voy a empezar a desarrollar esto. ¿Por qué es bueno que nuestro Dios manifieste ira? Y lo voy a poner en estos términos. Imagínense que nosotros tuviéramos que adorar a un Dios que no tiene ira, que no se molesta ante el abuso sexual de una niña pequeña. Y aquí es donde podemos empezar a entender este concepto. Es bueno que nuestro Dios manifieste ira y furor contra la maldad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. Imaginen un Dios que no se molestara ni tuviera furia ante el aborto de un bebé indefenso en el vientre de su madre. Imaginen y piensen por un momento lo que significaría adorar a un Dios que no detesta que los políticos roben los recursos de los países más pobres. Es bueno que nuestro Dios manifieste ira ante la maldad. Si no tuviéramos un Dios que muestra ira a lo malo, al pecado, entonces lo que tendríamos, ¿saben qué es? Un Dios malvado, que por lo menos tendría dos características. Sería un Dios que se deleita en la maldad o que no le importa. Pero ese no es el Dios que tenemos. Nosotros tenemos un Dios que es bueno. Y un Dios que es bueno tiene que manifestar ira contra lo malo, contra el pecado. Y aquí podemos empezar a entender ese concepto de que tenemos que adorar a nuestro Dios y que es bueno que nuestro Dios manifieste ira, porque eso es lo que puede hacer un Dios que es completamente santo y bueno. Detesta el pecado, detesta la maldad y por supuesto manifiesta su ira contra pecadores que no se arrepienten, como vamos a ver más adelante. El Salmo 34, 16, empezando desde el 15, nos muestra y nos declara por qué nuestro Dios manifiesta ira. Miren lo que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, su bendición, su rostro está sobre él, sobre aquellos que son justos, y atentos oídos al clamor de ellos. Pero el versículo 16 dice algo: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y miren otro versículo, Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Contestemos entonces la siguiente pregunta: ¿por qué el Dios de las Escrituras, por qué el único Dios verdadero manifiesta ira? Quiero decirles que la respuesta es esta: porque un Dios bueno no puede soportar el mal. La razón de que nuestro Dios manifieste ira y furor es que Él es bueno. Y al ser bueno y al no soportar el mal, pues manifiesta su ira ante eso que está mal en la humanidad. La idea de que Dios solo odia el pecado, pero ama al pecador, es una distorsión de la verdad. Por el contrario, la Biblia enseña que Dios está irado contra el impío todos los días. Salmo 7:11. ¿Esto qué debe producir en nosotros?
¿Qué debe producir en nosotros saber que nuestro Dios es un Dios que manifiesta ira y furor contra el pecado? Esto debe producir temor, pero al mismo tiempo debe producir adoración. Mi Dios es bueno, mi Dios no soporta el mal y yo lo alabo y lo exalto. Mi Dios ve la maldad que hay en este mundo. Mi Dios ve el pecado que hay en mi país y tiene furor ante eso. Y eso me da ánimo y consuelo, sabiendo que mi Dios va a hacer justicia. Que mi Dios no es un malvado, que no le importa que el pecado está regándose por este mundo, sino que mi Dios está con un cáliz acumulando su ira y furor para castigar a todos aquellos malvados que pecan deliberadamente y que son sus enemigos. Hermanos, paren por un momento, mediten y adoren en el Dios que tenemos. Él es un Dios santo, Él es un Dios bueno y por supuesto eso demanda que Él manifieste furor ante el pecado. Él no se deleita en la maldad, Él no es neutro ante la maldad, sino que Él tiene furor ante el pecado. Si Él no tuviera esa característica, si nuestro Dios no tuviera ira ante el pecado, no sería un Dios digno de adorar. Pero nuestro Dios es un Dios bueno y santo, y por eso manifiesta su ira. El Dios de la Biblia es un Dios que ama lo bueno y detesta lo malo. Voy a leerles una definición de Greg Allison acerca de este atributo. Y dice así: la ira de Dios es el atributo divino por el cual Dios intensamente odia el pecado y está listo para castigarlo completamente. Para que ocurra el perdón que guía la salvación del castigo de Dios, su ira necesita ser apaciguada. En el día de la expiación en el antiguo pacto, el sumo sacerdote rociaba la sangre del animal sacrificado en el propiciatorio, apaciguando la ira de Dios, como dice Levítico 16. Esto anticipaba la muerte sacrificial de Cristo como propiciación por el pecado, la cual logró la completa satisfacción de Dios. Los cristianos nunca van a experimentar la ira de Dios, pero los incrédulos experimentarán la furia de Dios en el castigo eterno. Hermanos, una aclaración o un punto importante: aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han depositado su fe exclusivamente en Jesucristo como medio de salvación, ya no experimentarán la ira de Dios. Eso es lo que dice Juan 3:18. Para los que están en Cristo solo les espera el gozo eterno, en comunión con Dios por la eternidad, en paz con Él. Es posible que el creyente experimente disciplina de Dios en su caminar, pero es diferente. El creyente ahora es un hijo de Dios. Dios Padre lo ha adoptado dentro de su familia y Él dice en las Escrituras que un padre que ama a sus hijos pues les disciplina, y eso es lo que hace Dios con sus hijos, les disciplina. Es lo que enseña Hebreos 12:6. Pero esto no es ira, sino que es la disciplina del Padre Celestial para que seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. El cristiano puede tener la firme convicción de que ya no sufrirá el castigo del furor de Dios, porque Jesucristo recibió ese furor que nosotros merecíamos como pecadores. Él lo recibió en la cruz. Y creo que la cruz es una buena ilustración de que nuestro Dios es un Dios que manifiesta ira. ¿Cómo castiga Dios el pecado? Bueno, una manera de ver cómo Dios castiga el pecado es mirar la cruz. Así castiga nuestro Dios el pecado, con furor y con ira. Para aquellos que están en Cristo Jesús, que están identificados con Él, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, recibió el furor y la ira del Padre, castigando nuestros pecados. Pero esa es la manera en cómo Dios castiga el pecado. Aquellos que están en Cristo, pues ya tienen su condena libre, ya no tienen que pagar esa condena porque Jesucristo pagó en la cruz. Pero aquellos que no estén en Cristo Jesús, que no se hayan arrepentido de sus pecados, que no han nacido de nuevo, por supuesto que van a tener que pagar de la misma manera que Jesucristo pagó en la cruz, pero por la eternidad, pagando el pecado ante un Dios santo. Aquellos que se mantengan en rebeldía en contra de Dios van a tener que pagar el precio por la eternidad. El caso de aquellos que se rehúsen a creer en el Evangelio de Jesucristo obstinadamente y se mantengan en rebeldía en contra de Dios, afrontarán el furor
de la ira de Jesucristo en su segunda venida y por la eternidad en el lago de fuego. Es lo que enfatiza Apocalipsis 21:8, se los leo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hermanos, quisiera que el resto de tiempo que nos queda en nuestra conferencia pudiéramos ahondar y profundizar en este atributo de Dios, en su ira. Esto lo haremos por medio del análisis de una imagen del Mesías que comúnmente es desconocida. Tenemos varias figuras del Mesías que conocemos bastante, pero hay una figura del Mesías que el pueblo cristiano desconoce en muchos casos. Y la idea es que Dios, en su gracia, por medio de la exposición de su palabra, alumbre al pueblo de Dios y podamos conocer esta característica de nuestro Dios y en particular del Mesías, de Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo hecho hombre, y hay una característica particular de cómo lo presenta la Biblia, al Mesías como un Mesías guerrero, un Mesías guerrero. Las Escrituras presentan a Jesucristo como el Mesías guerrero. Jesucristo es el Mesías prometido desde el inicio, en Génesis 3:15. Son múltiples las imágenes de la Escritura que se usan para describir a este Mesías, y cada una de estas imágenes evoca realidades eternas de nuestro Señor y nuestro Rey, que son gloriosas perfecciones. Por ejemplo, el Mesías a veces es presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo es presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Otras veces es presentado como un rey ungido, Zacarías 9:9 y Juan 12:15. En otras ocasiones nuestro Señor, el Mesías, es presentado como un siervo sufriente. ¿Recuerdan Isaías 53? Otras veces es presentado como el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, o el sumo sacerdote y perfecto intercesor, Hebreos 4:14 al 16. Estas son múltiples imágenes para describir un mismo personaje, a nuestro Rey, nuestro Señor, al Mesías. Múltiples imágenes que la Escritura presenta del Mesías, pero todas estas imágenes son verdaderas y resaltadas en la Biblia. Sin embargo, hay una imagen que se presenta en el Antiguo y Nuevo Testamento de manera extensiva, pero es casi desconocida, como les mencioné hace unos minutos. ¿Cuál es esta imagen? Es la imagen del Mesías como un guerrero, listo para destruir a sus enemigos, dispuesto a vengar el honor de Jehová, y no solo el honor de Jehová, sino el honor de su pueblo escogido. Estas imágenes del Mesías como un guerrero poderoso casi siempre están conectadas con un tiempo escatológico que se llama el día de Jehová o el día del Señor. Ese día del Señor aparece en múltiples oportunidades en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. El día de Jehová es un tiempo anunciado desde la antigüedad en el cual el Mesías hará un juicio global a todas las naciones y castigará por su maldad, destruyéndolas con furor. Ese día está anunciado desde hace tiempo. Desde el Antiguo Testamento se está anunciando que vendrá un día, el día de Jehová, que será un juicio donde nuestro Señor juzgará todas las naciones. Y ahí esos que se burlaban, ahí esos que decían, bueno, ¿cuándo será que viene ese día del juicio? Un día llegará y el Mesías guerrero vendrá con fuerza y poder y castigará a las naciones. Ese día profetizado, ustedes pueden luego estudiarlo en atención en sus casas, o también cuando tengan el libro que Editorial Evi está regalando acerca de los atributos de Dios, pueden ver el capítulo y ver las referencias acerca de este día de Jehová. Pero se las menciono: Isaías 2:12, el 13:6, en Ezequiel 13:5 se habla del día de Jehová, en Ezequiel 33, en Joel 1:5, en Joel 2:1, en el 2:1, en el 3:14, Amós 5:18, Abdías 15, Sofonías 1:7, Zacarías 14:1, y eso les puede dar una indicación de que los profetas menores tienen bastante que decirnos acerca del día de Jehová. Malaquías 4:5 también habla de este día de juicio global. ¿Cuándo sucederá este juicio global por parte del Mesías guerrero? Sucederá en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo a la tierra.
Particularmente en Apocalipsis 19:15 se nos describe este momento donde se presenta el Mesías guerrero, el cual ejecutará la ira de Dios sobre las naciones. Y les pido que me acompañen con sus Biblias, Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Miren desde el versículo 11 y vamos a pasar el resto del tiempo estudiando esta porción de la escritura y particularmente el versículo 15, pero vamos a hacer algunas observaciones acerca de la ira de Dios. Miren Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Miremos a través de estos versículos algunas características de la ira de Dios. Y la primera característica de la ira de Dios que quisiera enfatizar en esta noche es que la ira de Dios es ejecutada personalmente. Número 1. La ira de Dios es ejecutada personalmente. En esta sección se presenta la ejecución de la ira de Dios como un asunto que Él mismo se lo toma personalmente. Dios ejecuta su juicio Él mismo. Él mismo aplicará su ira sobre sus enemigos. Miren el versículo 11. El versículo 11 se identifica al Mesías que regresa por segunda vez a esta tierra, ya no como el cordero manso, sino que como un jinete en su corcel blanco dispuesto para la guerra. En la primera venida vino manso y tranquilo como un cordero para ser puesto en el matadero, pero ahora en su segunda venida vendrá como un jinete fuerte y poderoso para juzgar a sus enemigos. Miren el versículo 12. Se describen sus ojos como una llama de fuego penetrante sobre la pecaminosidad humana, de la cual nadie puede escapar. Su escrutinio es ineludible y su juicio es ardiente. Sus ojos, ¿cómo son? Como una llama de fuego para castigar todos los pecados que él ha observado de parte de sus enemigos. Nada quedará sin juzgar. Todo pecado vendrá a juicio. Creo que es importante detenernos ahí y pensar, mira, tú piensas que tu pecado no ha sido descubierto, piensas que nadie supo. Bueno, los ojos del Señor están sobre toda la tierra y no hay nada que vaya a quedar oculto al final de los días. Todo pecado será destapado. Ahora, si estás en Jesucristo, tranquilo, Él ha llevado tu culpa. Tú estás completamente limpio y perdonado. Pero si no estás en Jesucristo, por supuesto que los ojos de fuego un día llegarán y estarán ahí listos para juzgar. Tal vez la imagen más gráfica de este guerrero aparece en el versículo 13. Miren lo que dice Apocalipsis 19:13. Aquí, ¿qué se describe? Se describe a este guerrero que tiene unas vestiduras empapadas de sangre. Empapadas de sangre. Y algunos intérpretes de la Biblia han dicho que aquí se está haciendo referencia a las vestiduras empapadas de sangre como una referencia al sacrificio expiatorio que Jesucristo hizo en la cruz, hablando de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Sin embargo, por el contexto, yo estoy convencido que eso no es a lo que está haciendo referencia estas vestiduras empapadas. Aquí el apóstol Juan está viendo una visión de la ira del Mesías guerrero que está dispuesto a aplastar bajo sus pies a sus enemigos. Y miren, esta es una escena muy fuerte y es muy gráfica, porque está hablando de la ira de Dios en unos términos que a veces no estamos acostumbrados. Pero por favor, si estas descripciones empiezan a ser fuertes y empiezan a generar en nosotros como, pues el Dios que yo adoraba, yo no pensaba que Él era así. Bueno, empieza a adorar a tu Dios, porque Él se revela en las Escrituras de esta manera. Miren, la sangre
de los enemigos de Dios salpican a tal punto que sus vestiduras están completamente mojadas en sangre. Y esto tiene que movernos internamente para ver lo que va a ser el juicio de nuestro Señor y la descripción gráfica que Él está dando de cómo será su juicio poderoso. Esta es una visión que tiene fundamento en una profecía que aparece en el Antiguo Testamento, en Isaías 63, del 1 en adelante. Y quiero leerles. Pueden ustedes ahí en sus casas buscar Isaías 63, pero yo les leo. Dice así: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado un lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para producir vino y por supuesto salpican y manchan de rojo. Aquí que dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré yo y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en furor y derramé en la tierra su sangre. Isaías 63 nos está dando una profecía y luego Apocalipsis 19 nos está mostrando el cumplimiento de esa profecía en el día de Jehová. Apocalipsis 19 es el cumplimiento de las profecías que se dieron durante toda la Biblia y que algunos han tenido por tardanza, como dice 2 de Pedro 3:9. Dios será el vengador irascible, como dice Nahum 1:2, y un día, como aquel que fabrica vino pisando las uvas en un lagar, él mismo estará aplastando bajo sus pies a sus enemigos. Esta imagen es cruda y sangrienta, pero ese es nuestro Dios, es la forma como la Biblia muestra al santo Dios. Y vuelvo a insistirles: ¿adoras tú a un Dios que tiene esta clase de ira y furor? Y también podríamos aplicarlo de otra manera a nuestras vidas. ¿Tienes tú una molestia, un dolor, un furor interno ante el pecado que vive nuestro mundo? ¿O simplemente escuchas las noticias, ves la maldad de este mundo y es como si nada? ¿O aún tú participas y apoyas la maldad de este mundo? Mira la reacción que tiene nuestro Dios ante el pecado y ante la maldad y ante aquellos que están en contra de él. Y por supuesto no estoy hablando de manifestar el furor e ira de nosotros ser los que vayamos a pisar a los enemigos de Dios, porque justamente es lo que estamos enfatizando. Es Él, el único santo, perfecto y verdadero, quien ejecuta su juicio. Él personalmente ejecuta su ira. Miren el versículo 15 en Apocalipsis 19. Aquí en este versículo se enfatiza que Él mismo se encarga de ejecutar su venganza. Este énfasis se está dando para que entendamos que Él personalmente hace juicio. Y esto también aclara una perspectiva popular. No sé si lo conocen, pero comúnmente se presenta como que en el infierno va a estar el diablo y como que el diablo está castigando a los malvados, o él es como el director de ese evento. No, Satanás y sus demonios van a estar con todos los incrédulos y es Dios personalmente quien está ejecutando su ira y su castigo. Noten con atención que no son los ángeles ni son los escogidos de Dios, aunque todos ellos le acompañan en el versículo 14, pero es el jinete sobre su corcel blanco quien ejecuta su ira y su gobierno. Miren el versículo 15 con atención. Hay por lo menos dos elementos que permiten determinar esta ejecución personal. En primer lugar, se enfatiza que es de su propia boca que sale el juicio. Sale una espada afilada para herir a las naciones. Y en segundo lugar, es algo que aparece en el griego pero tal vez no se ve mucho en español, ahí está la palabra autos, que significa él mismo, como un énfasis. La Biblia nos está queriendo decir: Él mismo regirá con una vara de hierro. Evis Carballosa comenta este versículo diciendo:
el ejecutor del juicio es el Dios Todopoderoso, aquel que tiene autoridad universal de manera absoluta. Es Dios mismo quien ejecuta su ira. Dios, a lo largo de las Escrituras, hermanos, ¿a qué nos llama cuando pecan contra nosotros? Cuando vemos la maldad. Él dice: no se venguen ustedes, no tomen venganza y represalia, porque yo voy a tomar venganza. Dios mismo será el vengador. Y eso es lo que nos da paciencia, y eso es lo que nos da esperanza, y eso es lo que puede darnos tranquilidad cuando vemos a los malvados que avanzan, que crecen, cuando vemos malvados que atacan la iglesia, cuando vemos incrédulos que nos atacan a nosotros. Más bien, ¿saben cuál debería ser nuestra perspectiva? Misericordia. Y decir como: eso que me hizo esa persona a mí no tiene ni punto de comparación con lo que el Dios Santo va a hacer en contra de él, por supuesto, si no se arrepiente. Nuestra actitud hacia los incrédulos debería ser misericordia y una actitud de evangelismo, porque queremos que sean rescatados del furor de nuestro Dios. Pero por supuesto que podemos descansar, podemos tener esperanza. La Biblia ha estado diciendo por siglos: paciente pueblo de Dios. Te ves abandonado, te ves solo a veces, pareces insignificante, no importa. Vendrá un día donde Jehová, nuestro Dios, vendrá y juzgará a tus enemigos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya vimos entonces que la ira de Dios será ejecutada personalmente por él. Ahora veamos el segundo punto. La ira de Dios es dolorosa sin comparación. La ira de Dios es dolorosa sin comparación. Miren, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El versículo 15 continúa diciendo que el Mesías guerrero tiene en su boca una espada afilada que hiere a las naciones. ¿Y qué pensamos cuando pensamos en una espada afilada? O que en la boca del Mesías hay una espada afilada. Bueno, comúnmente podemos pensar en Efesios 6:17, hablando de la espada del Espíritu, y en un sentido, por medio de la palabra, Dios juzgará a todas las naciones. Pero yo creo que aquí nuevamente el apóstol Juan está haciendo referencia a una profecía que está en Isaías. Miren lo que dice Isaías 11:4 y también Isaías 49:2. Acompáñenme nuevamente a Isaías, por favor. Miren lo que dice primero Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Más bien yo creo que está haciendo referencia a estas profecías que aparecen en Isaías. Y pasen con sus Biblias unas páginas más a Isaías 49, versículo 2. Dice así: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Hay varias referencias en el Nuevo Testamento donde se conectan esta figura de Jesucristo juzgando por medio de su boca. Por medio de su boca, destruyendo a sus enemigos por medio de su boca. Podemos pensar, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:8, explica cómo Jesús derrocará al anticristo con el espíritu de su boca para luego enviarlo al lago de fuego. Y aún, si pensamos en Apocalipsis, que es lo que estamos viendo en este momento, en los primeros capítulos se muestra la gloria del Señor Jesucristo al inicio de Apocalipsis, y se dice que de su boca sale una espada de dos filos. Apocalipsis 1:16, el 2:12 y también el 2:16. Referencias acerca de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, juzgando con el poder de su boca. La ira de Dios comúnmente es representada como un cáliz donde se ha ido concentrando con mucha paciencia todo el furor de Dios. La Biblia presenta la ira de Dios como un recipiente donde se ha ido acumulando ira. Y algunas personas dicen, bueno, pues no pasa nada, yo tengo mi pecado y parece que Dios no está atento. Pero lo que dicen las Escrituras es que Él está como con un cáliz acumulando. Y el día que ya no haya más paciencia, que termine y que Él vaya a venir a juzgar, ese cáliz de la ira que se ha estado acumulando por siglos, un día será derramado. Y es hermoso ver que su misericordia y su paciencia ha estado presente, ¿no? Él es grande en misericordia, es lento para la ira.
Nuestro Dios es lento para la ira. Ha estado retrasando esto para que más personas se arrepientan y lleguen a Jesucristo. Pero un día esa espera terminará y Él derramará ese cáliz sobre sus enemigos. Y por un momento piensen lo que significa seres tan limitados y tan débiles como nosotros. Enfrentarse al furor del omnipotente. Realmente eso debe conmovernos internamente. Y pensar que el Dios omnipotente, que es capaz de hacer temblar la tierra, que es capaz de mover los mares, que puede hacer descender fuego del cielo, ese Dios sea tu enemigo. Y ese es el caso de todo aquel que sigue en sus delitos y pecados, aferrado a su pecado y no rindiéndose ante Jesucristo. Si tú no estás en Cristo, Dios, el Dios Todopoderoso, es tu enemigo y vas a tener que enfrentar su ira y su furor. Es una locura. Puedes arrepentirte, puedes hallar gracia si te arrepientes, si le buscas de todo corazón, si confiesas tu pecado. Pero si no, esto es lo que espera. Estas son las consecuencias. Y pongamos esto en términos aún más dolorosos. Esto es lo que enfrentarán nuestros familiares que no creen, nuestros amigos que rechazan a Jesucristo. Supliquemos al Señor para que en su gracia les rescate. El teólogo Thomas Boston describió la ira de Dios como una ira poderosa y feroz, citando el Salmo 90:11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:11. Thomas Boston también describió la ira de Dios como una ira penetrante y perforadora. Y quiero leerles las palabras de este filósofo y predicador. La ira de Dios es poderosa y feroz. El poder de la ira de Dios nunca se puede conocer al máximo porque Él es infinito y no tiene límite máximo para ejecutarla. Por feroz que sea, ya sea en la tierra o en el infierno, Dios aún puede llevarla aún más lejos. Todo en Dios es perfecto en su género y por tanto ninguna ira es tan feroz que pueda ser comparada con la suya. Oh pecador, ¿cómo podrás soportar esa ira que te hará pedazos? La ira de Dios es una ira penetrante y perforante. No hay dolor más intenso causado por el fuego y no hay fuego tan penetrante como el fuego de la indignación de Dios que arde hasta las profundidades del infierno. Las flechas de la ira de los hombres pueden atravesar la carne, la sangre y los huesos, pero no pueden alcanzar el alma. Pero la ira de Dios se hundirá en el alma y traspasará al hombre. La ira es una ira constante, la ira de Dios, que atiende constante al hombre desde el útero hasta la tumba. Hay pocos días tan oscuros, pero el sol a veces se asoma por debajo de las nubes. Pero la ira de Dios es una nube permanente. La ira de Dios permanece sobre los que no creen en Él. La ira de Dios es eterna. Oh alma miserable, si no huyes de esa ira hacia Jesucristo, aunque tu miseria tuvo un comienzo, nunca tendrá un fin. Tu cuerpo al morir debe reunirse con tu alma inmortal, vivir de nuevo y no morir nunca. ¿Para qué? Para que estés siempre muriendo en las manos del Dios eterno. Miren, estos versículos que hemos estado estudiando, estamos exponiendo al Mesías guerrero, a nuestro Dios que va a ejecutar su ira y que se cumplirá la profecía de Isaías 63, donde Él aplastará como a uvas a todos sus enemigos, a todos aquellos que se rehúsen a acogerse a su evangelio. Jesús mismo nos había advertido que no debíamos temer tanto a las cosas de este mundo, que no temiéramos a los que podían matar el cuerpo, sino que temiéramos a ¿quién? Aquel que puede destruir nuestras almas, nuestros cuerpos en el infierno. Mateo 10:28. Nuestro temor reverente debe ser ante este Dios santo y poderoso. Y aquí vale la pena aclarar algo. Este Mesías vengador en su segunda venida, por más feroz y potente que parezca este relato, quiero decirles algo. Aquí solo estamos viendo el abrebocas de la ira de Dios. Esta segunda venida
y el día de Jehová es solamente el abrebocas de la ira de Dios. Porque ¿dónde viene la ira más poderosa y perforante de Dios? En la eternidad, en el lago de fuego, en el infierno. Esto es lo que va a pasar cuando el Señor venga en su segunda venida y aplaste a sus enemigos. Pero una vez que esos enemigos mueran, junto con todos los que han muerto en incredulidad a lo largo de la historia, estarán experimentando la ira potente de Dios por la eternidad. Por favor, arrepiéntete y cree en Jesucristo. La Biblia es clara en afirmar que una vez que las personas mueren, deben comparecer ante el juicio de Dios. Hebreos 9:27. Aquellos que se encuentren justificados en Jesucristo pueden pasar a gloria eterna y paz y reconciliación con Dios. Ese mismo día, aquellos que estamos en Cristo pasaremos a la gloria, estaremos en el paraíso con Él. Pero al mismo tiempo, aquellos que no estén con sus vestiduras limpias en Jesucristo pasarán también a la condena eterna. Jesús describió el infierno como un lugar de tormento eterno, donde el fuego jamás se apaga y donde el gusano jamás muere. Mateo 9:43 en adelante. Donde la sed es permanente. Hay una sed permanente. El tormento es desolador. Lucas 16 del 19 hasta el versículo 31. Esa es una descripción del infierno que el Señor Jesucristo da. ¿Recuerdan? En esa historia del rico y Lázaro, algunos discuten si es una parábola o si es un relato exacto del infierno, pero lo que sí podemos entender es que es un elemento que el Señor describe acerca de el infierno y la condena eterna como algo que es un tormento eterno. Además de la llama que está quemando estos nuevos cuerpos resistentes, porque todos recibirán un cuerpo que es resistente para soportar por la eternidad, algunos para la gloria, pero otros recibirán un cuerpo para que resista el castigo eterno. Eso lo pueden ver en Daniel 12:2. Parece que hay una conciencia en las personas en la eternidad, en el infierno, que yo creo que es de lo más doloroso. No solo está la llama, el gusano, el dolor infringiéndose en esos cuerpos, sino que hay algo, y es la conciencia de recordar que en esta vida rechazaron a Jesucristo y de recordar sus pecados, y esa conciencia atormentará. Recuerdan que eso es lo que pasa con el rico. Se lamenta de su estado y del estado de sus familiares y dice: por favor, si pudiera regresar, si pudiera volver a avisarle a mis familiares. ¿Saben qué quisieran las personas en el infierno? Poder al menos volver y decir: mira, por favor, arrepiéntete, cree en Jesucristo, cree en Jesucristo. Toda persona que se muere, si pudiera volver a la vida, le diría a sus familiares: por favor, cree en Jesucristo, cree en Él, arrepiéntete. Si es alguien que está en el cielo, pues le diría: mira, ven acá, es el gozo más hermoso, estar en comunión con el Padre por la eternidad. Pero si está en el infierno, también diría lo mismo: por favor, no quiero que vengas acá. Es el tormento más horrible que pueda experimentar alguien. Hay dolor constante, hay sed constante. La ira de Dios es un furor intenso. Cree en Jesucristo. El azufre y las llamas y el gusano que no muere, acompañado del tormento por una conciencia culpable, hacen parte de la ejecución eterna de la ira de Dios. Y en tercer lugar, la ira de Dios es justa. La ira de Dios es justa. Dios infringirá su castigo de manera justa y dará retribución según los actos de cada uno. Eclesiastés 12:14 y Romanos 2:6. Este juicio es justo y no parcializado. Miren el versículo 15. Él explica que Él herirá y regirá ¿qué? Algunas naciones. Él solo castigará a algunas naciones. No, miren lo que dice: a todas las naciones. Aquí no importan las posesiones terrenales. Aquí no importan los avances tecnológicos. Aquí no importa qué naciones eran las más poderosas, las más avanzadas en su arquitectura, las con mayor recursos culturales. No, todas las naciones serán juzgadas. Todos los países serán juzgados por lo que hicieron. Y por supuesto esto habla de las personas que habitan estos países. Las naciones enteras, sin excepción, serán juzgadas ante una sola pregunta:
¿Han ustedes aceptado a Jesucristo como amo, Señor y Salvador? Si la respuesta es negativa, tendrán que recibir la ira de Dios. Todo habitante de cualquier nación que haya rehusado arrepentirse y creer en Jesucristo, entonces recibirá la ira justa de Dios. Es lo tercero que estamos enfatizando. La ira de Dios es justa. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6. Judíos y gentiles de todas las lenguas serán juzgados por sus actos y solo podrán encontrar escape si están justificados en Jesucristo. Es la única manera de escapar de la ira de Dios. Naciones poderosas que se elevaron hasta la cima serán derrocadas de un momento a otro hasta lo más profundo. Dios castigará a cada uno según sus actos, sin importar su nacionalidad o condición en este mundo. Y aquí vale la pena aclarar un concepto que es muy propagado aún en la iglesia evangélica. Es esta idea de que todos los pecados son iguales. Yo no creo que eso es lo que la Biblia enseña y que todos tendrán el mismo castigo. No, eso es incorrecto. Aunque todos los pecados son dignos del juicio, y si transgredimos un solo pecado nos hacemos culpables de toda la ley, no quiere decir que todos los pecados son igual de detestables a los ojos de Dios. Cada pecado tiene un estatus delante de Dios. Por ejemplo, Dios dice al profeta Ezequiel que aunque estaba observando abominaciones terribles, le dice, vas a ver abominaciones aún mayores. ¿Y qué quiere decir si Dios le está diciendo que está viendo unos pecados, unas abominaciones terribles, pero va a haber unas aún mayores? Pues que Dios dice, estos pecados son inferiores, son dignos del infierno, pero hay abominaciones aún mayores delante de Dios. Ezequiel 8:6. Y también en Mateo 10:15 Jesús afirma que el juicio para las ciudades de Sodoma y Gomorra será más suave que el castigo para las ciudades que rechazaron a Jesucristo en su primera venida. Y también un pasaje que viene a mi mente, cuando se dice que Judas tiene su lugar reservado en el infierno, en Hechos 1:25. Ese que traicionó al Mesías tiene su lugar y su castigo reservado. ¿Qué estamos entonces diciendo? O pongámoslo en una ilustración. El infierno tiene diferentes temperaturas. Según los pecados, Dios es justo y pagará a cada uno. Por supuesto, es horrible ya estar en el infierno, pero cada uno pagará según su maldad. Es lo que enfatiza la Biblia. Dios es justo y pagará a cada uno según sus maldades. Y hermanos, quisiera terminar simplemente haciendo algunas aclaraciones teológicas acerca de la ira de Dios, y yo creo que vale la pena terminar con esto, pero hay ideas extendidas que son erróneas. Una de ellas es el aniquilacionismo o el universalismo. ¿Qué enseña el aniquilacionismo? Que cuando las personas mueren, Dios los aniquila por completo. La persona deja de existir, su alma y su cuerpo. Esto es lo que enseñan los testigos de Jehová y es una doctrina falsa, ¿sí? Lo que enseñan las escrituras es que después de morir, las personas van a gloria eterna o al juicio eterno. Es un engaño esa doctrina. O el universalismo. ¿Qué afirma el universalismo? Que todos los seres humanos serán salvos y que nadie tiene que juzgar. Hay un libro que alguien escribió que se terminó convirtiendo en un hereje este hombre, y dice que el amor triunfa, y lo que está enseñando es el universalismo, donde dice que nadie irá al juicio, sino que Dios salva absolutamente a todos los seres humanos. Hermanos, es una herejía dañina que engaña a las personas. Vendrá un juicio y solo podrás ser libre de ese juicio si aceptas el tratado de paz que te ofrece Jesucristo. Y la última corrección que quisiera hacer es una herejía antigua que se llama marcionismo. El marcionismo quería presentar una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El marcionismo enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era malvado, fuerte, presentaba ira, pero que Jesucristo era como un mejor Dios en el Nuevo Testamento, que era bueno, bondadoso y que no presentaba nunca ira. Bueno, eso es una herejía que fue condenada en el siglo II y que algunos todavía creen hoy en día. Hoy hemos refutado eso. Jesucristo, el Mesías, tiene el mismo carácter que el Padre y que el Espíritu. No podemos hacer confusiones con la Trinidad. Y si el Padre en el Antiguo Testamento mostró furor e ira
Ahorita estamos viendo que la segunda persona de la Trinidad también muestra furor e ira, porque es el mismo Dios verdadero, nuestro Dios a quien debemos adorar. Muchos no entienden de qué se trata la salvación, y con esto vamos a concluir. Algunos no saben de que han sido salvos. Si tú has sido salvo por la gracia de Jesucristo, entonces sabes de que eres salvo, salvo de la ira de Dios. Y puedes ahora entenderlo mejor. ¿De qué fui salvo? Bueno, de la ira que viene para aquellos que son enemigos de Dios. Eso es lo que Él ha ofrecido. Somos salvos, y no somos salvos de una vida sin propósito. De eso no nos salva el Señor. El Señor nos salva de su propia ira que vendrá sobre sus enemigos. Y esto también nos debe llevar a adorarlo y exaltarlo y decir: gracias, Señor, qué valioso lo que me has dado. Gracias por tu perdón, porque no lo merecía. Y miren qué hermoso el Evangelio. El Evangelio está diciendo que tú y yo merecíamos esta ira, porque eso es lo que merecíamos. Tú y yo merecemos esa ira que he descrito. Pero ¿saben qué dice el hermoso Evangelio? Que si estás en Jesucristo, ahora vas a recibir recompensa en la eternidad con Él. Esto es gracia, gracia inmerecida. Que pecadores que merecen morir eternamente en el infierno siendo castigados, vamos a terminar siendo premiados en la eternidad sin merecimiento, solamente porque Él pagó por nosotros. Jesucristo vino y se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en la cruz por nuestros pecados, y resucitó al tercer día, mostrando que la deuda había sido cancelada. Si tú estás en Cristo Jesús, la obediencia perfecta de Cristo está a tu favor, y el Padre te ve a ti como si hubieras vivido la vida de obediencia de Cristo. Y el pago de nuestros pecados fue en la cruz. ¿Y cómo vio el Padre a Jesucristo en la cruz? Como si Él hubiera cometido nuestros pecados y lo castigó. Este es el intercambio perfecto. El justo por los pecadores. Tenemos su justicia a nuestro favor, y Él pagó la ira que nosotros debíamos recibir en esa cruz. Y ahora somos plenamente justificados. Hermanos, podemos adorar a un Dios que manifiesta ira. ¿Por qué? Porque ese es un Dios bueno, que es justo, pero ¿saben qué? Que por su gracia ha decidido mostrarnos amor y misericordia. Demos gracias al Señor por quien Él es, y adorémoslo y exaltémoslo. Padre, solo nos queda darte gracias, adorarte y exaltarte por tu bondad y tu misericordia, porque esa ira es la que yo merezco, Señor, y no la recibiré solamente porque Jesucristo vivió una vida perfecta y murió en mi lugar en esa cruz. Padre, queremos adorarte, y queremos adorarte completamente, no con nuestras ideas de ti, sino con lo que la Escritura dice acerca de ti. Ayúdanos, Señor. Llévate tú toda la gloria, Señor. Amén. Qué gran Dios tenemos. Cómo, a pesar de merecer la ira de Dios, en Cristo hemos sido salvados y hemos sido rescatados de esa ira, y ahora podemos estar seguros en Cristo. Gracias, Santi, por esta confrontación y este ánimo, y también un ánimo que nos lleva también a ser discípulos, como el Señor Jesucristo nos encargó en Mateo 18, ¿no? Porque es importante el hacer saber a otros que tenemos un Dios que no solamente es amor, sino que es un Dios de ira, pero también un Dios de gracia. Qué gran Dios tenemos. Pues bien, con esto concluimos el día de hoy de nuestra conferencia. Acompáñenos el día de mañana. El día de mañana tendremos estas dos ponencias con Joe Owen, quien es director de Respuestas en Génesis para toda Latinoamérica, y Juan Moncayo, quien está en Ecuador, es pastor, es uno de los pastores en Iglesia La Fuente. Entonces, no se lo pierdan, y vamos a comenzar precisamente con Joe. Ahí pueden ver los horarios: a las 4:10 de Los Ángeles, Guatemala, México, Centroamérica, 6:10 de la tarde, para Colombia, Ecuador, Perú, 7:10, y finalmente para Argentina, Uruguay, Chile, 9:10 de la noche,
los esperamos. Vamos a estar hablando precisamente acerca del Dios Trino. Y como hemos venido diciendo, el día de mañana, después de la ponencia del pastor Juan Moncayo, estaremos regalando este libro, el libro de Conoce a tu Dios, que no solamente trae los atributos de los cuales hemos hablado en esta, o han hablado nuestros conferencistas en este tiempo, sino trae otros más, trae aplicaciones. Y algo que me gustó mucho es que al final de cada capítulo también vienen varias preguntas que nos llevarán a profundizar más en el gran Dios que tenemos. Les esperamos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana.